¿Cuál es la experiencia más espeluznante que has tenido mientras conducías tarde en la noche o muy temprano en la mañana? Fue cerca de la medianoche cuando volvíamos de una pista de patinaje y decidimos parar en otra nueva que acababan de construir para verla. Entramos a un estacionamiento extraño y el único otro auto que había era un coche en pésimas condiciones, todo oxidado, con las puertas casi cayéndose y sujetas con cinta. En fin, volvemos al auto y seguimos nuestro camino. Yo iba de copiloto mientras mi amigo conducía, y de inmediato noto que el otro coche se enciende y sale detrás de nosotros. Como broma dije que nos estaban siguiendo. Por supuesto que eso fue exactamente lo que empezó a pasar. No fue tan espeluznante hasta que salimos de los límites del pueblo y apagaron todas sus luces. Entonces mi amigo y yo nos miramos, y el otro amigo que iba atrás dijo algo como: bro, vamos, eso no es real, no puede ser. Nos siguieron durante unos 48 kilómetros y de vez en cuando se nos adelantaban y nos hacían señales para que nos detuviéramos, encendían luces falsas de policía en su auto, se ponían delante de nosotros y se detenían en los carriles de giro a la izquierda hasta que pasábamos, todo esto con las luces completamente apagadas, y luego volvían a seguirnos. Mi amigo que manejaba ya estaba totalmente serio y todos estábamos en silencio, tensos, pensando que nos iban a matar y vender por órganos o algo así. Finalmente, después de evitar detenernos o chocar, llegamos a una parte de la carretera con muchas curvas que conocíamos bien. Aceleramos al máximo, los perdimos después de unas 6 curvas y tomamos un camino alternativo para volver a casa. Todos simplemente nos fuimos a dormir horrorizados y sin poder creer lo que acababa de pasar. No yo, sino mi hermano. Regresaba a casa desde fuera de la ciudad con su esposa y 3 hijos en el asiento trasero. Iban a 161 kilómetros por hora por la autopista cuando, tanto él como su esposa, vieron a un hombre al costado de la carretera. Él no intentaba hacer autostop y no estaba prestando demasiada atención a los coches. Solo lo vieron por un segundo, pero parecía que se estaba tambaleando. Estaban al menos a 5 kilómetros de la última ciudad, así que pensaron que estaba en problemas. Querían dar la vuelta para ver si estaba bien, pero en la autopista no se puede simplemente hacer eso en cualquier lugar. Cuando encontraron una salida y regresaron al lugar, ya habían pasado al menos 15 minutos. No vieron nada, así que llamaron a la policía local y explicaron la situación. Mi hermano y el oficial buscaron un poco, pero no había mucho que se pudiera hacer. Estaban en medio de las praderas, con mucha tierra abierta, y no estaban completamente seguros de dónde exactamente habían visto al hombre. El oficial dijo que llamaría a más personas y buscaría un poco más, pero mi hermano tenía que ir a casa y acostar a sus hijos. A la mañana siguiente recibió una llamada del oficial. Encontraron al hombre en coma diabético y pudieron llevarlo a un hospital. Había tomado algunas cervezas en la ciudad que pasaron y simplemente se desvió. Mi hermano definitivamente le salvó la vida. Conduciendo de regreso tras visitar a mi novio en su universidad. El viaje tomó alrededor de 3 horas por una autopista en una zona rural. Estaba tarde y hacía mucha oscuridad. De repente, el volante empezó a temblar muy fuerte y tuve que detenerme. Por suerte había una salida de descanso justo allí y pude bajarme de la autopista. Mi amiga estaba conmigo y estaba bastante ebria, sin poder ayudar. Salgo del auto para ver qué pasaba y noto que mi llanta está muy baja. Ten en cuenta que esto fue hace años. Los teléfonos celulares existían, pero la cobertura era mala. Abro el maletero para sacar el jack y la llanta de repuesto. 2 chicos se acercan para ayudar. Dado que es en medio de la noche en un área de descanso rural, estaba un poco precavida, pero acepté la ayuda. Puedo y he cambiado una llanta antes, pero no es fácil y me toma más tiempo del que quisiera admitir. Así que dejé que los chicos ayudaran, pero rápidamente se hizo evidente que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Mientras intentaba deshacerme de ellos, mi amiga ebria se baja del auto y empieza a conversar con ellos. Qué momento oportuno para hacerlo. Se requirieron un par de intentos, pero logré hacerla volver al auto mientras intentaba que esos chicos se marcharan. Empecé a sentirme realmente incómoda y nerviosa cuando, por el rabillo del ojo, vi un auto salir de una esquina oscura del estacionamiento. Otros 2 hombres se acercaron y, antes de que pudieran bajarse del auto, los 2 primeros se apresuraron a subirse al suyo y se fueron. Los nuevos hombres cambiaron rápidamente mi llanta. Ninguna de nosotras dijo una palabra mientras la cambiaban. Les dije gracias, y ambos me hicieron un gesto con la cabeza y se marcharon. No tengo ni idea de quiénes fueron esos hombres ni cuánto tiempo se quedaron en las sombras observando, pero después de más de 20 años, pienso en ellos a menudo y les deseo lo mejor. No necesariamente fue algo espeluznante, pero sí bastante perturbador.
Tenía unos 19 años y conducía el auto de mi mamá por el bosque tarde en la noche para ir a cuidar los gatos de mi amiga, ya que los estaba cuidando por unos días. Cabe mencionar que tengo bastante ansiedad al conducir. Mientras manejaba por el bosque, alguien lanzó un huevo al auto y dio justo en el parabrisas. Estaba oscuro y no podía ver nada, y el huevo básicamente cubrió todo mi campo de visión. Encendí los limpiaparabrisas y solo intenté llegar a donde iba, ya que no había ningún lugar donde pudiera detenerme. Nunca vi quién lo hizo, y el ruido al golpear el parabrisas fue tan fuerte que por un segundo pensé que alguien me había disparado a mí o al auto. Me tomó un buen rato calmarme después de eso. No fue un tipo de miedo paranormal o algo así, pero una vez, cuando tenía 20 años, volvía a casa manejando y era un viaje de unas 8 horas. Hubo un accidente en la carretera, así que me retrasé, pero no podía darme el lujo de pagar un hotel esa noche. A unas 4 horas de casa, como a las 11 de la noche, iba por un tramo solitario de la autopista y había un auto detrás de mí, pero no le di importancia. Ese mismo auto me siguió durante la siguiente hora, pero asumí que simplemente iba al mismo destino. Me detuve en una gasolinera para comprar una bebida energética y el auto se estacionó al otro lado de la calle, pero nadie se bajó. Otra vez, no pensé demasiado en eso. Cuando salí, el auto arrancó y volvió a seguirme. Seguí manejando y, aproximadamente una hora después, paré en un área de descanso para usar el baño. El auto, aún detrás de mí, se detuvo en la entrada del área de descanso, pero nadie bajó. Ahí empecé a sentirme realmente inquieta. Estaba a unas 2 horas de la siguiente ciudad, mi casa, así que no sabía qué hacer. Para asegurarme de que no estaba imaginando cosas, me detuve en el siguiente desvío. El auto se detuvo en un desvío detrás, pero del otro lado de la carretera. De nuevo, no bajaron. Solo se quedaron ahí. Así que seguí conduciendo y en cuanto llegué a mi ciudad, llamé a mis padres para contarles lo que pasaba. Me dijeron que manejara hacia el centro y diera 4 vueltas a la izquierda. Lo hice y, de nuevo, el auto me siguió. Mis padres me dijeron que fuera a la estación de policía. El auto me siguió todo el camino hasta la estación y, en cuanto giré para entrar, aceleraron y se fueron a más de 50 kilómetros por hora por encima del límite. Entré y les conté a los policías lo que había pasado, y enviaron una patrulla a buscar al tipo, pero nunca supe nada más. No tengo idea de cuáles eran las intenciones de esa persona, pero me aterrorizó. Ahora soy muy cautelosa cada vez que un auto va detrás de mí de noche y toma los mismos giros que yo. Yo iba a la universidad a unas 4 horas de mi ciudad natal y a veces manejaba de regreso los fines de semana para visitar a mi familia, a mis amigos del colegio, etc. Mis padres están divorciados, aunque seguían viviendo en el mismo condado, y en ese momento mi papá vivía en un departamento bastante pequeño, así que me quedaba en la casa tipo rancho de mi mamá, en el campo. Uno de esos fines de semana, había estado en una especie de noche de boliche con música techno con amigos y volvía solo a casa de mi mamá en plena madrugada. Como mi mamá vive en medio de la nada, no era raro no ver muchos autos, o ninguno, en el camino. Así que voy conduciendo por estas carreteras rurales, tranquilo, cuando noto que otro auto me está siguiendo. Al principio no me importó, pero luego noto que el auto empieza a zigzaguear detrás de mí. Está bastante pegado a mi parachoques, definitivamente demasiado cerca, y no deja de ir de un lado al otro. Esto sigue durante varios kilómetros en estas carreteras desiertas y oscuras. No hay nadie más alrededor. En ese momento ya estoy bastante asustado. El auto no intenta adelantarme, a pesar de que tiene espacio para hacerlo, y ni loco voy a detenerme o llegar a casa por si se trata de un loco con un hacha o algo así. Entonces empiezo a dar vueltas sin rumbo, tomando todos los giros posibles, intentando perder a ese tipo. No hay caso. Sigue pegado a mí y sigue zigzagueando. Así que decido volver a la ciudad de donde venía con mis amigos. Era muy temprano en la mañana, pero la ciudad estaba conectada por una carretera estatal, hoy es una autopista de 3 carriles, así que pensé que subir a una vía más rápida y bien iluminada, con algo de tráfico, podría ayudar. El auto seguía detrás de mí, igualando mi velocidad. Me siguió varios kilómetros hasta que, en un arranque de pánico, y sin pensar en otras opciones como ir a la estación de policía, hice una maniobra de dudosa seguridad y legalidad y crucé todos los carriles desde el carril rápido hasta una salida en el último segundo, lo que sorprendió al auto lo suficiente como para que se la pasara de largo y tuviera que seguir hasta la siguiente salida varios kilómetros más adelante. Después de sacármelo de encima, volé por la ciudad por las calles comunes, manejando probablemente entre 48 y 64 kilómetros por hora sobre el límite, totalmente en pánico y con apuro por llegar a la casa de mi mamá.
Llegué sin más incidentes, aunque tenía la piel erizada y cada par de faros detrás de mí me tenía paranoico. Hasta el día de hoy no puedo manejar de noche hasta la casa de mi mamá en el campo sin pensar en eso. Incluso al escribir esta historia ahora se me pone la piel de gallina. No tengo idea de qué quería ese auto que zigzagueaba. Nunca lo volví a ver, que yo sepa. Esto pasó cuando intentaba hacer el viaje de 19 horas desde Connecticut hasta Florida sin parar a dormir. Iba por la Interestatal 95 Sur, poco después de la medianoche, en algún lugar de Carolina del Sur, y me quedaban unos 160 kilómetros antes de quedarme sin gasolina. Vi un cartel que decía que había una gasolinera en la siguiente salida, así que salí. La rampa de salida terminaba en una intersección de 4 caminos, podías girar a la izquierda, a la derecha, o si seguías derecho, volvías a entrar a la autopista. Me detuve al final de la rampa, miré hacia la derecha y ahí estaba la gasolinera. Empecé a ir en esa dirección, pero entonces vi algo que me hizo frenar de golpe. Miré hacia la gasolinera y de repente vi a 6 personas, vestidas con camisas y pantalones blancos, bailando en el estacionamiento. Me dio escalofríos. No pensé que fuera algo sobrenatural en ese momento, pero era muy extraño que un grupo de personas estuviera bailando en el estacionamiento de una gasolinera vacía alrededor de la medianoche. No escuchaba música, pero los 6 se movían como si estuvieran en un mashpero pogo. Entonces uno de ellos me vio. Había estado bailando con movimientos muy fluidos justo al frente de la gasolinera, pero de repente se detuvo, me miró fijamente unos segundos y empezó a caminar hacia mi auto muy rápido. Cuando dio los primeros pasos hacia nosotros, fue como si se rompiera. No sé cómo explicarlo bien, pero parecía que su columna vertebral se doblaba por completo en un ángulo de 90 grados mientras avanzaba con una especie de caminata forzada muy rara, todo encorvado, directo hacia mi auto. Pisé a fondo el acelerador, crucé toda la intersección y volví a entrar a la autopista. Mientras me alejaba, mi novia y yo dijimos al mismo tiempo algo como ¿viste eso? Su versión de la historia fue idéntica a la mía, con la única diferencia de que ella vio 5 bailarines en la gasolinera y yo vi 6. Cargamos gasolina en la siguiente parada bien iluminada, una estación de camiones de verdad, no una simple gasolinera al borde del camino. Ahora ella es mi esposa, y tenemos un voto de boda no oficial. Nunca volver a parar en Carolina del Sur a cargar gasolina de noche. Mi esposo y los niños volvíamos a casa tarde en la noche después de un viaje fuera de la ciudad. Mi esposo adelantó a un tipo que iba demasiado lento y se metió delante de él de forma algo agresiva. Estaba cansado. En fin, el tipo empezó a pegársenos por detrás. Decidimos salirnos antes de nuestra salida habitual en lugar de ir directo a casa y que el tipo viera dónde vivimos. El tipo nos siguió. Después de dar varias vueltas y no poder perderlo, mi esposo condujo hasta el lugar donde trabajaba en ese entonces, que tenía un guardia armado de turno. El tipo siguió todo el camino hasta el trabajo de mi esposo y se bajó del auto. Mi esposo fue hacia el edificio para buscar al guardia y el tipo lo siguió. Con el guardia ahí parado, el hombre se puso a gritarle a mi esposo por haberlo adelantado. El guardia lo amenazó con llamar a la policía si no se quedaba con él hasta que nosotros nos fuéramos, para que no pudiera seguirnos. Esto fue probablemente hace unos 30 años, mucho antes de que existieran los teléfonos celulares. Hace años trabajaba en soporte técnico de informática en centrales nucleares del Reino Unido. Nada relacionado con el lado operativo de la planta, solo los sistemas de oficina, escritorios y servidores. Estaba basado en el noreste, pero cubría guardias para otras plantas. Una noche me llamaron para ir a la planta de ASAM, al otro lado del país, en la costa opuesta. Se había caído el servicio y los servidores no respondían. Genial. Así que tuve que manejar a través del país para atender el llamado. Hice lo que tenía que hacer y me volví a casa. El camino de regreso incluía algunas carreteras muy alejadas, por la cima de los páramos. Nada alrededor, un sitio completamente desolado. A las 3 de la mañana. Estaba cansado, conduciendo por los páramos, completamente a oscuras, sin nada a mi alrededor. De reojo vi algo a la derecha, no estaba seguro de qué era o si siquiera había visto algo. Parecía como un destello o una luz o algo así. Seguí conduciendo cuando lo volví a ver, esta vez más claro. Un par de lucecitas brillantes a la derecha, moviéndose. Aparecían y desaparecían. Y empezaron a aumentar en número. Ya había como 8. Y me di cuenta de que se estaban acercando. Lucecitas verdes brillantes que parecían flotar. Se movían lentamente hacia la carretera. Ya estaba bastante inquieto. Cansado, con la cabeza hecha un lío. ¿Me van a abducir y hacer experimentos o qué? Las luces parecían moverse más rápido mientras se acercaban a la carretera. Yo había estado manejando todo ese tiempo, pero las luces estaban lejos, a la derecha. Pero claro,
mientras más avanzaba, más cerca estaban, flotando, moviéndose y cada vez más brillantes. No podía pisar el acelerador porque era una carretera secundaria con curvas y no la conocía. Y ya me estaba asustando en serio. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Las luces estaban prácticamente en la carretera frente a mí, o eso parecía. Me di cuenta de que había empezado a reducir la velocidad sin darme cuenta y que tenía el volante agarrado con fuerza. Miraba cómo esas luces verdes brillantes bailaban y flotaban en el borde de la carretera. Y justo cuando mi miedo estaba en su punto máximo y mi imaginación desatada, pasó lo que tenía que pasar. 4 malditas ovejas cruzaron la carretera frente a mí, eran mis luces reflejándose en sus ojos. Me sentí como un auténtico idiota, pero el alivio fue enorme. Me reí mientras seguía manejando, pero joder, esa experiencia me asustó de verdad. Vivo en medio de la nada y solía recoger autoestopistas todo el tiempo. En la noche de Navidad, manejaba sobre la montaña de regreso a casa de mi novia después de haber pasado el día con mi familia. Ella vivía aún más metida en medio de la nada. Estoy hablando de 1 hora hasta el supermercado más cercano. Iba por la única carretera que salía de esa zona. Son unos 32 kilómetros sin nada, solo bosque por varios kilómetros a cada lado del camino. Es simplemente una zona rural muy remota en la que todos vivíamos. Tenía 18 años y manejaba por esa carretera larga y recta a unos 130 kilómetros por hora, muy tonto, pero era un chico imprudente, solo intentando llegar antes de las 2 de la mañana. De repente paso junto a un tipo que caminaba en la oscuridad por la carretera, a kilómetros de todo. Hacía un frío tremendo y quería terminar la Navidad haciendo algo bueno, no quería dejar que alguien muriera congelado en nuestra montaña. Freno de golpe y retrocedo. Le pregunto al tipo si necesitaba que lo llevara. Llevaba un arco compuesto. Pensé un arco a la 1:30 de la mañana, este tipo es claramente un cazador furtivo, pero ya no podía echarme atrás. Le digo que lo ponga en la parte trasera de la camioneta y suba. Pone su arco en la parte de atrás y me dice que tiene su auto estacionado más adelante, a unos kilómetros. Sube y se queda completamente callado. No dice ni una palabra. Como dije, en esa época solía subir extraños al auto seguido, pero nunca me había tocado uno que se quedara completamente en silencio. Le pregunto si pasó el día con su familia por Navidad y solo murmura no, y vuelve al silencio absoluto. En ese momento, ya solo quería que este tipo se bajara de mi camioneta. Sigo manejando en silencio un par de minutos hasta que me dice que lo deje en una entrada que estaba más adelante. Me detengo al costado en lugar de entrar completamente, era un camino sin salida, por seguridad. Se queda ahí sentado en silencio unos cuantos segundos largos e incómodos, y luego se baja. Realmente se sentía como si estuviera pensando seriamente qué hacer a continuación. Finalmente se baja y deja la puerta abierta. Le digo algo como no te olvides del arco y me estiro para cerrar la puerta justo cuando él se da vuelta para agarrarlo. Lentamente saca el arco de atrás y luego se gira de nuevo y se queda parado, mirándome a través de la ventana sin moverse. Me quedé ahí mirándolo y decidí largarme. No fue algo muy impactante, pero tenías que estar ahí. Algo raro había con ese tipo. Daba vibras muy extrañas. En el camino donde lo dejé había una minivan estacionada con la puerta abierta. Eso también me pareció muy raro. No he vuelto a recoger a ningún autoestopista después de eso. Mi hermana estaba practicando cómo conducir, como a las 9 de la noche. Paramos en una gasolinera antes de volver a casa. Teníamos las ventanas completamente abajo porque era verano. Desde la vereda escuchamos una voz ronca que nos hablaba. Por el tono parecía una mujer de mediana edad, pero no podíamos verla. Estaba tan oscuro y no había farola donde ella estaba. Seguía pidiéndonos que la lleváramos a casa de su hermano. Decía que se había bajado del autobús demasiado pronto y no sabía dónde vivía él. La ignoramos, pero estúpidamente no subimos las ventanas. Solo rogábamos que dejaran de pasar autos para poder girar. Ella seguía pidiendo ayuda y decía que no era una persona sospechosa. Le dijimos lo sentimos y por fin pudimos doblar. Después de que nos fuimos, le dije a mi hermana, si le dábamos un aventón, ¿cómo demonios nos iba a decir dónde vive su hermano si dice que ni siquiera sabe cómo llegar caminando? Después de eso dejamos de manejar con las ventanas abajo. Hace unos 25 años, mi hermana y yo íbamos conduciendo por una carretera que normalmente es muy transitada, pero como era tarde en la noche, estaba completamente desierta. Las dos vimos algo que se agitaba sobre el asfalto más adelante. Le pregunté qué era y mi hermana dijo que no sabía, pero que parecía una bolsa de basura negra. Estuve de acuerdo, realmente parecía una bolsa tirada en la carretera moviéndose ligeramente con el viento, pero cuando nos acercamos, cambió completamente de forma. Pasó de ser algo bastante plano y pequeño a transformarse en un hombre adulto con una bicicleta.
Estaba simplemente parado ahí, en medio de la carretera con su bicicleta. Nos detuvimos a su lado y le preguntamos si estaba bien. Asintió, pero no dijo ni una palabra. Seguimos nuestro camino. Aún no recordamos y seguimos hablando de eso porque fue la cosa más extraña y espeluznante que hemos vivido, y hasta el día de hoy no podemos explicar lo que vimos. Iba camino al trabajo, hablando por teléfono con mi esposa para pasar el rato. Eran entre 6 y 8 horas de viaje hasta la base desde nuestra casa, y delante de mí iba alguien en motocicleta. La carretera en la que íbamos era generalmente recta, desierto de Mojave, pero tenía algunas curvas impredecibles porque seguía de forma irregular el contorno de un antiguo cauce o lecho de lago, como hemos hablado, típico del Mojave. La persona delante de mí iba entre 112 y 145 kilómetros por hora y parecía conocer bien la carretera. Pero, de repente, simplemente salió volando por el borde de una curva de 72 kilómetros por hora a 128. Hice un sonido espontáneo, como de susto, y colgué con mi esposa. Me detuve de inmediato, llamé al 911 y puse el teléfono en el bolsillo, saqué mi botiquín de trauma y me puse los guantes. Le explicaba a la operadora lo que había pasado cuando bajó por el borde de la carretera esperando encontrar un cuerpo destrozado entre los arbustos, pero para mi sorpresa, veo a un chico joven, de unos 25 años, levantándose del suelo a unos 23 metros delante de mí y unos 4.5 metros más abajo. Había salido disparado de la moto, que estaba en muy mal estado a unos 9 metros de él. Le dije que no se moviera y le hice una evaluación rápida. Estaba básicamente bien, aunque muy aturdido. Al final resultó que tenía una clavícula rota y una leve conmoción cerebral. En fin, no es una historia de fantasmas o algo espeluznante, pero estaba absolutamente convencido de que acababa de ver morir a una persona, y me sorprendió completamente encontrarlo en buen estado, aunque bastante sacudido. No he visto que nadie lo haya mencionado todavía, pero estoy seguro de que alguien lo hará en algún momento. Si ves un ciervo en la carretera que no se ve del todo bien, de una forma u otra, probablemente sea por enfermedad crónica debilitante, o mejor llamada la enfermedad de ciervo zombie. Es una forma de encefalopatía espongiforme transmisible, una enfermedad priónica, que a menudo se manifiesta como si el ciervo se estuviera pudriendo mientras sigue vivo. Esto puede significar muchas cosas. Ciervos con posturas extrañas, partes del cuerpo que se les caen, etc., así que en la oscuridad de la noche puede parecer realmente aterrador, como un monstruo que intenta parecerse a un ciervo, pero no logra imitarlo del todo bien. He escuchado varias historias del tipo: vi un monstruo al costado de esta carretera de montaña una noche que casi con certeza eran ciervos con esta enfermedad en estado avanzado. Es algo muy triste, pero también bastante fascinante, si no te da asco leer sobre ello. Mi hermano y yo íbamos manejando por un camino súper remoto, tarde en la noche, hace muchos años. Había mucha vida silvestre en la zona, así que conducíamos más despacio de lo que marcaban los letreros. Un accidente en ese camino podía ser fatal. Era una noche particularmente oscura, así que llevábamos las luces altas encendidas y estábamos muy concentrados en el trayecto. Lo vimos al mismo tiempo. Era imposible no verlo. Mi hermano pisó el freno y patinamos hasta detenernos justo frente a la vaca más jodidamente grande del mundo. Podríamos haber pasado por debajo con espacio de sobra. Era gigantesca, y nos miraba como si no pudiera vernos realmente. La vibra era muy inquietante. Había otras vacas alrededor, pero eran de tamaño normal. Ese tipo era el rey de todo el ganado. No parece tan extraño cuando lo contamos, pero había algo raro con esa criatura. No parecía del todo natural. Mi mamá me contó esta historia. Iba en el auto con mi hermana, que estaba conduciendo, y volvían de algún evento. Las farolas en ese tramo de la carretera no funcionaban bien y era difícil ver. Mi hermana iba hablando sin parar y mi mamá iba mirando la carretera cuando, de repente, ve frente al auto un portabicicletas, con bicicletas incluidas, que parecía haberse caído de la parte trasera de algún coche sin que el conductor se diera cuenta. Mi mamá grita: «bicicletas». Con todas sus fuerzas, mi hermana da un volantazo, se sobrecorrige, gira, y termina detenida al otro lado de la carretera en dirección contraria, milagrosamente sin chocar con ninguno de los autos que pasaban. Algunos coches se detienen para ver si están bien. Mi hermana mira a mi mamá y le pregunta cómo logró ver las bicicletas, porque ella no las vio hasta que casi las habían golpeado. Mi mamá dijo que las vio como si estuvieran iluminadas por una suave luz azul, pero cuando miraron hacia atrás, esas bicicletas simplemente estaban ahí posadas en la oscuridad. Escalofriante.
Un amigo y yo íbamos manejando por unos caminos de grava una noche, girando sin rumbo, tratando de perdernos y luego encontrar el camino de regreso a casa, simplemente por aburrimiento. Estábamos yendo por un tramo largo y estaba completamente oscuro, sin casas ni luces cerca, solo el camino de grava y campos a nuestro alrededor. De repente veo una masa negra grande corriendo junto al auto, a la par nuestra. Grité y señalé, mi amigo gritó y frenó de golpe. Entramos en modo pánico total cuando esa cosa se detuvo y se dio vuelta para correr de regreso hacia el auto. Pensé que era el fin. Alguna criatura paranormal estaba a punto de matarnos, y resultó ser solo un perro salvaje, grande y negro. El alivio y la risa que vinieron después se sintieron increíbles después de haber estado tan jodidamente asustados. El perro era enorme, para ser justos, pero que pudiera seguirnos el ritmo mientras conducíamos fue lo que me hizo pensar que no era un animal normal de los que solemos ver por aquí. Hace 4 años, iba manejando cruzando la frontera entre Colorado y Nuevo México, como a las 4 de la mañana, buscando un lugar donde cargar gasolina. Terminé en el pueblo agrícola más pequeño y deprimente que he visto, con solo una gasolinera diminuta. No había visto otro auto en horas, hacía un frío tremendo, y el pueblo se sentía tan silencioso que parecía abandonado. Sinceramente, tenía algo de encanto, salvo por el frío. Estoy ahí cargando gasolina, sintiéndome completamente solo, hasta que noto otro auto en las sombras, al fondo del edificio. Un auto lowrider negro brillante con vidrios totalmente polarizados y 4 tipos salidos de una película de pandilleros apoyados en él. Me acuerdo que me reí porque, 1, me asustaron muchísimo, y 2, llevaban los clásicos pantalones cortos negros, camisetas sin mangas y medias hasta la rodilla. Y recordemos, hacía mucho frío, era el medio de la nada, y ellos estaban ahí, tan tranquilos. Sin decir una palabra, los 4 se separaron del auto y caminaron directo hacia mí hasta que, bajo las luces del surtidor, pude ver sus brazos completamente tatuados y tatuajes en la cara. Solté la manguera, arranqué el motor y marqué el mejor 0 a 100 que esa vieja camioneta haya hecho en su vida. No pasaron ni 20 segundos desde que salí a toda velocidad por la carretera cuando veo unos faros desviarse y seguirme. Lo que ellos no sabían era que mi destartalada Dodge tenía motor EMI y un par de mejoras, así que no tuvieron ninguna oportunidad. Después de unos kilómetros, sus luces desaparecieron en mi espejo retrovisor. No le di demasiada importancia, hasta me reí de lo fácil que los dejé atrás, hasta que un amigo policía me contó que los carteles mexicanos suelen mover droga por esa zona para evitar la autopista principal. Ya no me reía tanto. Esto no ocurrió de noche, más bien al atardecer. Pero aún no tengo idea de cómo explicar lo que pasó. Vivo en un camino rural, así que cuando tengo que ir al pueblo, casi siempre termino pasando junto a algún carruaje Amish. Es algo común, y por lo general son amables y se hacen a un lado lo más que pueden para que los autos puedan adelantarlos, pero este en particular iba increíblemente lento. Así que me acerqué detrás de ellos, me aseguré de que la vía estuviera despejada, los pasé, y recuerdo muy claramente haberlos mirado mientras los rebasaba por el espejo retrovisor, mirar hacia adelante a la carretera, y luego volver a mirar por el retrovisor, y no había nada. Ni caballo, ni carruaje, sin caminos donde pudieran haberse desviado, ni colinas que bloquearan la vista. Un segundo estaban ahí, y al siguiente simplemente ya no estaban. No sé si estoy perdiendo la cabeza o qué, pero cada vez que paso por ese lugar me vuelve esa sensación de inquietud. Esto me pasó cuando tenía 20 años y mi auto tenía alrededor de 1 año y medio. Volvía a casa del trabajo como a la medianoche, manejando por calles residenciales. La avenida por la que iba tenía 4 carriles y un separador de cemento en el medio con plantas a lo largo. Iba a mitad de camino en una intersección cuando mi auto se apagó. Tenía el pie en el acelerador y, de repente, el auto murió. Por suerte, no había otros autos a la vista, así que lo detuve, lo puse en estacionamiento y lo arranqué sin problemas. Entonces levanté la vista. Venían luces directamente hacia mí. Alguien había girado desde una calle lateral y, en lugar de cruzar el separador para doblar a la izquierda y tomar el sentido correcto, dobló directamente hacia mi carril, creyendo que era una calle de solo 2 carriles. Si mi auto no se hubiera apagado justo en ese momento, habría chocado de frente contra ese coche. En los 5 años que tuve ese auto, nunca volvió a apagarse. Tengo 2. Primero, volvía a casa después de visitar a la familia, tarde en la noche. Iba por una carretera de 2 carriles en medio de la nada. Todo alrededor eran granjas y la señal del celular era intermitente. Si no tenías las luces encendidas, no podías ver absolutamente nada. De repente, la radio empezó a cortarse y los faros comenzaron a apagarse poco a poco.
Apagué la radio y solo escuchaba el silencio mientras las luces seguían perdiendo intensidad, hasta que de pronto pasé por un gran bache en la carretera. La radio volvió a encenderse a todo volumen y los faros regresaron al brillo máximo. Fue la cosa más rara que me ha pasado con un auto, y me habría quedado completamente varado si el auto se hubiera apagado allá en medio de la nada. Segundo, volvía de la casa de un amigo en la ciudad a las 2 de la mañana. Al tomar una curva, veo una criatura arrastrándose por la carretera. Definitivamente era más grande que un mapache, pero más pequeña que un perro mediano. Se movía lento y como tambaleándose al caminar. Reduje la velocidad porque quería ver qué demonios era. Cuando pasaba a su lado, salió corriendo directo hacia mi auto y pisé el acelerador. Miré por el espejo retrovisor y no había nada. Aún no tengo idea de qué fue. Hace casi 2 años, mi hermano y yo estábamos haciendo un viaje a través del país y planeábamos parar en Arizona para visitar a unos amigos. Apenas cruzamos la frontera del estado, empezamos a ver avisos en la autopista alertando sobre un convicto fugitivo, y como ya eran la 1 de la mañana, el ambiente se sentía bastante raro. Había algo en el trayecto por el desierto que daba una sensación inquietante, así que uno de los dos lo comentó y empezamos a bromear sobre todas las historias extrañas que la gente cuenta cuando viaja por esa zona, alienígenas, skinwalkers, fantasmas, etc. Mientras hablábamos de eso, de repente un animal totalmente extraño cruzó la carretera justo frente a nosotros. Al principio pensé que era un ciervo, pero tenía un aire demasiado lobuno para ser uno. Pero se movía como un ciervo y era demasiado largo y delgado para ser un coyote, y además tenía una cola larga como la de un puma. Y era grande. Pisé el freno de golpe y la criatura se metió entre los arbustos. Los dos empezamos a gritar y luego a reírnos. No tenemos idea de qué fue lo que vimos. Al principio pensé un puma con sarna después de que nos calmamos un poco, pero cuanto más lo pienso, menos seguro estoy de que haya sido eso lo que vimos. Esta mierda todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Unos amigos y yo, en primer año de la universidad, fuimos a hacer una caminata. Estuvimos fumando un poco junto al río y después empezamos a volver al auto. Ya estaba oscureciendo, así que encendimos las linternas de los celulares para los últimos 5 minutos del camino. Todos nos metimos en mi Civic del 2001, éramos 6, y puse la llave, encendí las luces delanteras, y no estoy jodiendo, a unos 9 metros frente al auto, justo al borde del bosque, había un hombre de unos 40 años completamente sin ropa. Nos miraba fijamente sin darle la menor importancia y simplemente se quedó ahí parado. No tengo ni idea de qué carajos estaba haciendo o por qué estaba ahí, pero jamás voy a olvidar ese momento de esto está pasando de verdad. Todos pensamos que debía estar drogado o que simplemente era un tipo salvaje merodeando entre los árboles. Literalmente parecía Tom Hanks en Náufrago.